Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a meditar nuestra catequesis número 25. Antes de dar inicio, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos acompañe hoy sábado dedicado a ella, y también estamos en el mes de mayo dedicado a la Santísima Virgen María. Le pedimos su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra catequesis número 25 lleva por título La Iglesia es la familia de los hijos de Dios. Tiene como objetivo reconocer en la Iglesia a la familia de los hijos de Dios Padre, convocados por Jesús resucitado y animada por el Espíritu Santo a vivir y a profesar una misma fe, para ser testimonio de amor, unidad y esperanza. Recordemos que nuestra catequesis siempre inicia con la experiencia de vida. Tenemos entonces las siguientes preguntas. ¿En qué pensamos cuando oímos hablar de iglesia? ¿Qué imagen tenemos de la iglesia? ¿Conocemos realmente a la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? La primera pregunta sería responderla que muchas personas consideran que la iglesia está formada solo por los sacerdotes, obispos, el Papa y quizás laicos comprometidos. Otros piensan que la iglesia solo es la estructura, el monumento, y pues ahí se quedan nada más. Otros se consideran iglesia, se consideran católicos, creyentes, porque su fe se las heredaron sus padres, pero realmente no son personas comprometidas, no son personas que apoyen dentro de la iglesia. Y entonces, como no son personas comprometidas, pues no se comprometen a evangelizar. Después del Vaticano II, ya se empieza a hablar más formalmente de lo que es la iglesia. Se nos dice que en el Vaticano II, la iglesia se ve como pueblo de Dios, ¿verdad? La formamos todos los bautizados, no solamente el Papa, los obispos y sacerdotes, sino todos los que hemos sido bautizados. Pero por falta de formación, pues muchos bautizados igualmente no se quieren comprometer, sobre todo en la evangelización. Solo se conforman con ir a misa, con rezar el rosario, con practicar algunas formas religiosas, pero no hay un compromiso. Hermanos, pues sería el momento de irnos sintiendo iglesia, de sentirnos parte de la gran familia de Dios. Por el hecho de ser bautizados, eso somos iglesia, somos parte de la familia de Dios. ¿Y quién es la familia de Dios? La Santísima Trinidad. Entonces, como bautizados, somos parte de esa gran familia de Dios. Esto es lo que nos dice pues el Vaticano II, y por lo mismo, ¿verdad?, tenemos derecho a evangelizar, tenemos derecho a llevar el mensaje de la salvación a todos nuestros hermanos, especialmente a aquellos que no conocen a Dios. Iluminemos esta realidad con la palabra de Dios. Recordemos que Dios nuestro Padre envió a su Hijo al mundo para salvarlo, para anunciar la buena noticia, para anunciar el amor y la misericordia del Padre. Jesús vino a cumplir esta misión,
nos dice la palabra de Dios que estuvo 3 años evangelizando, formando, instruyendo, amando a su pueblo, transmitiendo el amor y la misericordia de su Padre. Pero llegó el momento en que Jesús se tendría que ir, porque Él no es de este mundo, no era de este mundo. Y entonces formó a una comunidad de 12 personas, los apóstoles. Los formó, convivió con ellos, les habló del amor del Padre. Y cuando llegó el momento en que Jesús pues ya no iba a estar con ellos, los envió a la predicación. Dijo: así como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. ¿Y dónde podríamos ver este fundamento del envío? Lo podemos ver en la palabra de Dios. En San Marcos 16:15 nos dice: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la creación. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. A los creyentes les acompañarán estas señales: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Hermanos, pues aquí está el fundamento de nuestra misión. Jesús envía a sus discípulos y los discípulos pues ahora somos nosotros, somos enviados también a llevar la buena noticia. Es el momento de sentirnos iglesia, de sentirnos comprometidos para anunciar la salvación a todos nuestros hermanos. Este mandato misionero, como decíamos, tiene su fuente, su fundamento en el amor eterno de la Santísima Trinidad. Lo podemos ver en el Concilio Vaticano II, en el apartado Ad Gentes, luz de las gentes. En el número 2 nos dice lo siguiente: la Iglesia peregrinante es por naturaleza misionera, puesto que toma su origen en la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el propósito de Dios Padre. Como vemos entonces, aquí se fundamenta nuestra misión. Cuando nosotros hablamos de Dios, no estamos hablando nuestra palabra, nos estamos fundamentando desde Dios, desde la Trinidad. Así pues, hermanos, en estos tiempos más difíciles todavía que aún vivimos, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Todos los bautizados tenemos el deber, la obligación de anunciar la buena noticia. No podemos quedarnos tranquilos solamente con aquellos que aceptan la palabra, no, sino debemos de ir más allá, de anunciarla a aquellos hermanos que no la conocen. Y no solamente les corresponde a los sacerdotes, a las religiosas, al Papa, sino a todos los bautizados, todos los que nos sintamos iglesia. Es importante por eso, hermanos, de sentirnos iglesia, y una iglesia comprometida. Esto nos lo dice el documento de Santo Domingo en el número 131, pues lo resumimos de esta manera, ¿verdad? Que son tiempos difíciles y que no podemos quedarnos tranquilos, sino de llevar
el amor a nuestros hermanos. En el documento de Aparecida, en el número 159, nos lo resume de la siguiente manera. La Iglesia, como comunidad de amor, está llamada a reflejar la gloria del amor de Dios, que es comunión, y así atraer a las personas y a los pueblos hacia Cristo. En el ejercicio de la unidad querida por Jesús, los hombres y mujeres de nuestro tiempo se sienten convocados y recorren la hermosa aventura de la fe, que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea. El mundo va a creer si la Iglesia vive unida, si la Iglesia vive en comunión. Y continúa, la Iglesia cree no por proselitismo, la Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción, como Cristo atrae a todos hacia sí con la fuerza de su amor. La Iglesia atrae cuando vive en comunión, pues los discípulos de Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los otros como Él nos amó. Entonces, ¿cuál es la tarea de la evangelización de la Iglesia? Vivir en comunión. Los demás nos van a creer y van a aceptar a Jesús si nosotros vivimos unidos, si nos amamos los unos a los otros. Porque la realidad también a veces es de que la Iglesia, en lugar de atraer, rechaza, y entonces no estaría cumpliendo con su función de Iglesia. Nos corresponde entonces como Iglesia atraer a más hermanos hacia Cristo. Y recordemos que no hablamos nuestra palabra, o no debemos de hablar nuestra palabra, debemos hablar la palabra de Dios. Pues esta es nuestra tarea, hermanos, como Iglesia. Entonces vemos que la Iglesia tiene un gran compromiso. La Iglesia es misionera ante todo por lo que es, por su esencia, por lo que vive, por lo que testimonia, en cuanto que vive profundamente la unidad en el amor, antes de serlo por lo que dice o por lo que hace. Antes de hablar, la Iglesia tiene que ser, debe de ser. Y nuevamente en el Vaticano II, en Adyentes, nos menciona lo siguiente. Dice, en el número 24 nos dice lo siguiente: el que anuncia el Evangelio entre los gentiles dé a conocer con confianza el misterio de Cristo, cuyo legado es, de forma que se atreve a hablar de él como conviene, sin avergonzarse del escándalo de la cruz, siguiendo las huellas de su Maestro, manso y humilde de corazón, manifieste que su yugo es suave y que su carga es ligera, con una vida realmente evangélica, con mucha paciencia y con longanimidad, con suavidad, con caridad sincera, dé testimonio de su Señor, si es necesario, hasta la efusión de la sangre. Entonces, como Iglesia, pues tenemos este compromiso, ¿verdad?, de anunciar a Jesús con mucha paciencia, porque vemos que pues no todos vamos en el mismo proceso. Hay hermanos que su fe pues ya ha crecido, ya no, podemos decir, ya no la pierden aunque haya tormentas, aunque haya tempestades, ya no la pierden, pero hay hermanos que van iniciando. Entonces nos dice la Iglesia, el Vaticano, que debemos de anunciar el mensaje con paciencia y con suavidad y con caridad sincera. Y por último, en nuestro mismo documento, número 26, nos dice: quienes vayan a las diversas naciones
como buenos ministros de Cristo, estén nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina, que beberán ante todo en la Sagrada Escritura, estudiando a fondo el misterio de Cristo, cuyos heraldos y testigos serán. Entonces, para anunciar la palabra de Dios, tenemos que nutrirnos de la fe, nutrirnos de la palabra de Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Y el Señor nos hace esta promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues esta es la invitación de esta catequesis. Le agradecemos a Dios nuestro Padre por su Hijo Jesús, en el Espíritu Santo, su presencia, su compañía, y que sea Él quien nos siga ayudando a testimoniar el amor del Padre, que lo podamos anunciar a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados, los tristes, los que no le conocen, los que viven en problemas, los que viven en conflictos. Que la palabra de Dios llegue a sus hogares, llegue a sus corazones. Agradecemos al Señor este momento de reflexión. Muchas gracias.